Y justo la enseñanza de este domingo es mi causa. Y mi causa mi causa es que Cristo y su palabra es la causa de mi vida. Y yo espero que sea tu causa. Es la causa del salmista. Es el motivo por el cual vivimos. Es la razón. Es el punto medular de la vida de cualquier creyente verdadero, porque no tienes otra causa mayor. Y finalmente, tribulaciones, aflicciones, situaciones complejas van a venir a tu vida, pero si Cristo realmente es tu causa, te garantizo que todas estas objeciones, todos estos obstáculos, los vas a derribar fácilmente. Y fácilmente no me refiero a que no le sufras, a que no. Aquí el salmista pues expresa una serie de sentimientos, a veces ya abatido, ya sin fuerzas, ya no puede seguir adelante. Sin embargo, sigue, porque la palabra de Dios siempre se va a cumplir y siempre será fiel. Siempre. Es lo único en lo que verdaderamente podemos confiar al 100%, la palabra de Dios. Esa es nuestra causa. Ese es mi motivo. Esa es la razón por la que yo estoy aquí, por la que yo vivo, por la que yo respiro. La vida que tú tienes es para que el Señor, en el propósito que Él tiene para ti, cumpla el propósito eterno en tu vida. El propósito personal que tiene para cada uno de nosotros. No tus propósitos, no tus planes. Digo, Dios no está peleado con ninguno de tus planes probablemente, si esos planes no están en contra de la voluntad de Dios. No van a irrumpir el propósito que Dios tiene para tu vida. Regularmente Él inclusive nos apapacha, nos abraza, nos provee, nos cuida y nos va guiando, ¿verdad? Y va proveyéndonos diferentes cosas, nos permite tener ropa, nos permite tener un techo, tener un trabajo, tener salud, tener paz a pesar de la violencia que tenemos en este país, en estos tiempos. Por cierto, tenemos que estar orando por nuestro país. En Timoteo somos exhortados a hacerlo. Y regularmente siempre oramos por los problemas que tenemos nosotros y para que Dios los resuelva. Y es lo único, nuestra oración, y eso cuando tenemos una aflicción, a eso se reduce. Entonces, mis amados, tenemos que entender, hija, tráeme mi botella de agua, ¿no? Por favor, o Miguelito mejor, porque si no Matías va a venir. Entonces, acá de este lado, Luisito, hay lugares acá. Ah, ahí con tu mamá. Ok, gracias Miguelito. Entonces, es importante que nosotros entendamos todo esto y que Dios nos abra el entendimiento. Que Dios obre en nuestro corazón, porque en verdad cuando Cristo sea verdaderamente tu causa, te prometo que la vida, por difícil que sea, por compleja que sea, por muchas tribulaciones o aflicciones que se te presenten, será por mucho más sencilla, más llevadera. Eso es lo que Dios puede hacer. ¿Y cuál es el objetivo? Justamente servir a la causa del Evangelio. El Evangelio es para salvación. Son las buenas noticias de Dios donde podemos por fe ser salvos por los méritos de Cristo, entendiendo que Él siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, tomó forma de hombre despojándose de esa forma de Dios y se hizo hombre y obedeció y cumplió todo lo que el ser humano no podía cumplir. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque fue tentado, fue afligido, fue atribulado en todo, pero sin pecado. Nosotros no podemos con esa carga. Nosotros a la primera de cambio, por lo menos con nuestra mente, ya estamos pecando. Alguien que nos dice algo que no nos gusta, inmediatamente en la mente puede surgir algún pensamiento contrario, algún pensamiento violento, de venganza, de ok, ahorita me aguanto, pero me la vas a pagar, va a tocar mi oportunidad. Y así somos los seres humanos. Inclusive en los vínculos más sagrados,
y en los vínculos más puros como es el matrimonio, hasta en el matrimonio, mis amados, hasta en el matrimonio, con la persona que supuestamente vas a ser una carne o eres una sola carne, es tu primer área de conflicto. Entonces, hagamos de Cristo y de su palabra nuestra causa y sirvamos a la causa del Evangelio, la causa de estas buenas noticias, la causa de todo lo que Cristo hizo, no queriendo que nadie se pierda, como dice Pedro, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú no sabes quién ha sido elegido, tú no sabes quién ha sido predestinado, tú no sabes quién en los planes de Dios desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, fue elegido por Él. Fuimos elegidos, dice la Escritura, antes de la fundación de este mundo. Entonces, tú predícale a la gente, dale testimonio a la gente. Deja que el Señor convierta toda tu persona en una extensión de esa causa, de ese motivo, de esa razón del Evangelio, para que tú seas esa vasija de barro donde el poder de Dios es depositado, para que ese poder se vea que no es tuyo, a fuerzas no es tuyo, sino es de Dios. Porque hay muchas cosas, como dice Filipenses 4:13, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y vamos a poderlo hacer por la causa y por el Evangelio y por la fuerza que Cristo nos da para lograrlo. Esa capacidad que Él puede darnos, servir a la causa del Evangelio resistiendo el sutil engaño de la religión. La religión, mis amados, escúchame bien, la religión como definición, son los esfuerzos del hombre para religarse con Dios. Mi amado, tú no te tienes que esforzar absolutamente nada para tú ligarte con Dios. Dios te buscó, no hay quien busque a Dios. Tú y yo somos malos, somos pecadores, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna a través de Jesucristo. Entonces, mis amados, no tenemos absolutamente de nada de qué jactarnos, no tenemos nada que presumir. Lo único que tenemos que vivir es una vida de gratitud, una vida de agradecimiento, porque entre millones y millones de generaciones, tú y yo tenemos la oportunidad divina de estar en este lugar exponiéndonos a su preciosa palabra, recibiendo la enseñanza, la instrucción de Dios y resistiendo al sutil engaño de la religión, pero conforme a la verdad completa. ¿A qué se refiere la verdad completa? Que no elijas tú la Biblia. Somos expertos en seleccionar las partes de la Biblia que nos convienen y las partes de la Biblia que no queremos vivir. No, pastor, es que esto, bueno, para mí no es esto. Esto será para fulano, para perengano. No, mis amados, la palabra de Dios es el consejo completo para tu vida y para la mía. Como dijeron los apóstoles en aquel tiempo en Hechos 20:27, que no rehusamos a dar el consejo completo de Dios. Este es el consejo completo. No le falta nada. No le falta ni una coma, no le falta una tilde, no le falta absolutamente nada. Está completo, maravillosamente exacto, perfecto, bien definido y listo para restaurarte, para limpiar tu corazón, para transformar no solamente tus pensamientos, sino para transformarte a ti y hacerte una persona diferente. Escúchame bien, no una persona que asiste, no una persona que sintió presión por algo y de ahí voy a acercarme a Diosito. No, nuestro Dios es un Dios poderoso. Y no es que tú te acerques, Él te llama y Él te acerca con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Él te trae, Él te seduce. Estamos viendo la 20ª estrofa del Salmo 119, la letra es Resh,
Para los que hablan hebreo, ahí luego me dicen qué quiere decir resh. No, no es cierto. Y bueno, el salmista nos está hablando en esta porción de la escritura, en esta estrofa, desde una profunda tensión emocional. Como muchos de nosotros nos podemos encontrar en determinadas circunstancias de la vida, una profunda tensión en mis emociones, en mis pensamientos, en mis sentimientos. Mi corazón está desbaratado, rodeado de enemigos. Pero el ancla y la esperanza estratégica, mis amados, es la fidelidad de la palabra de Dios. Es tu ancla. Es lo que tú tienes seguro para que no te arrastres las olas del mar. Los grandes barcos tienen anclas cuando quieren detenerse. Porque el oleaje, sin tempestad de cualquier manera, el mismo oleaje te puede llevar a otro lado, te puedes extraviar, te puedes perder. La mejor forma de no perdernos es la ancla de la fidelidad de la palabra de Dios. Y él suplica, pero no es una súplica pasiva. Es una súplica donde hace una apelación al juez soberano, a Dios mismo, y le pide con todo su corazón que lo ayude con toda esa impiedad y todo ese engaño que lo está persiguiendo, que lo está obstruyendo, todas esas circunstancias, esas personas, todo eso que le hace daño. Y empieza a exclamar en el versículo 153 del Salmo 119 y le dice al Señor: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Y él está hablando de algo muy gráfico. Él está diciendo, está hablando que lo vea, que esté consciente. Dios está consciente, por supuesto, pero él en su humanidad necesita que Dios le aclare que está consciente y simplemente lo exclama. Es parte de su oración. Es como nosotros cuando decimos: Señor, óyenos. Él nos está oyendo. Señor, está con nosotros, tu presencia, Él está en todo lugar. Por fe andamos y no por vista. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, él está hablando de una aflicción, es decir, se encuentra en un punto de miseria, total y absolutamente humillado por todas las circunstancias adversas, con un sufrimiento que no quiere ni siquiera levantar su cara, porque si la levanta, está tan agobiado, tan afectado, que no tiene ni cara para nada. Está totalmente devastado. Pero él está pidiéndole a Dios que lo considere, que lo sostenga, que escuche su oración, pero aparte no solamente escucha mi oración, sino actúa conforme a esta oración. Y apela a los puntos fundamentales, ahorita lo vamos a ver, del carácter de Dios, pero sabe que Dios al mismo tiempo lo puede favorecer. Él es nuestro ayudador. No te dejaré, no te desampararé, yo soy tu ayudador, no temas lo que pueda hacer el hombre. Eso es lo que dice la Escritura ahí en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. En Éxodo, mis amados, podemos tomar identidad con esta porción de la Escritura, Éxodo 3, versículos del 7 al 8. Dice la Biblia, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Pongan mucha atención. Dios ve y sabe cuando el mundo y las circunstancias de este mundo afectan a alguno de sus hijos. Los que son las presas primarias, digamos los que reciben directamente el ataque del mundo y de las huestes de maldad, pero también las personas que rodean a esa persona. Aquí si sucediera con alguien de la iglesia, pues a todos nos aflige. Cuando una persona se desvía de los caminos y los estatutos de Dios, a todos nos aflige, a todos nos ocupa, o así debería de ser, porque somos un cuerpo en Cristo. No somos solos, no somos llaneros solitarios. Entonces dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Sabe que en el mundo vas a tener aflicción.
Egipto representa al mundo. Y Faraón representa a Satanás. Pero aquí claramente dice, bien he visto, o sea, ni siquiera ve borroso, lo ve con claridad, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores. Es decir, puedes haber cometido errores en el mundo y hay personas que van a venir a cobrarte. Un exactor es alguien que exige un pago. Ah, tú hiciste esto, ahora me la debes. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No hay nada, mis amados, en relación a la misericordia y a la justicia de Dios que no compaginen de manera simultánea. La misericordia y el juicio de Dios son paralelos, son juntos, son unidos. Dios es todo misericordia, pero también es un juez justo. Sembramos, cosechamos, hay consecuencias. Te perdona Dios, sí, tiene misericordia también, pero hay consecuencias. Entonces, los exactores son los que quieren cobrar, los que quieren que tú pagues las consecuencias, pero son despiadados, no tienen misericordia. Tú le abriste una puerta al enemigo y el enemigo es despiadado, te va a destruir a ti, va a destruir tu matrimonio, va a destruir a tus hijos, va a destruir a tus padres, te va a destruir en tu trabajo. Así es espiritualmente todo lo que enfrentamos de manera cotidiana. Debemos de entenderlo. Este es un panorama extenso que estas pocas palabras que dice la Escritura nos pueden abrir un contexto más amplio. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de ¿quiénes? De los egipcios. ¿Quiénes querían cobrar? Los del mundo. Satanás, sus huestes que están en este mundo. Pero Dios dice en su palabra que ha descendido para liberarnos de la mano de los egipcios y que conoce perfectamente bien nuestras angustias. Y no solamente de la mano nos va a liberar de las manos de los egipcios, sino nos va a sacar de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Es decir, te va a llevar al camino correcto. Te va a poner exactamente en el punto donde Él va a poder desarrollar su propósito eterno. Tú, mi amado, que estás escuchando este mensaje, los que están en las redes sociales, que están escuchando este mensaje, Dios los tiene aquí y los tiene ahí en las redes sociales porque están en el punto correcto, escuchando y exponiéndose a la palabra de Dios, porque Dios va a hacerlo. Esto es una verdad, la palabra es fiel. He conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. ¿Y cuál es esa tierra? Pues es una tierra, dice que del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que las riquezas de los impíos, dice Proverbios, las riquezas de los impíos son para sus hijos. Él va a tomar muchas cosas para dártelas a ti. Pero no estamos hablando de una cuestión de prosperidad y que no te va a faltar nada y que vas a ser feliz todos los días de tu vida. Dios no habla de eso, mis amados. Ese es un evangelio muy barato y muy trivial. Jesucristo mismo dijo, en Mateo, ya no me acuerdo dónde, pero es el versículo 33, si no me equivoco, no me acuerdo el capítulo. No, porque ahí dice buscad primeramente el reino de Dios. Pero bueno, el punto fundamental, que ya se me fue la onda, es que Él te va a dar lo que tú necesitas para que tú desarrolles el propósito que Él tiene para tu vida. Él se va a encargar. Él va a restaurar tu vida, tu corazón, tu mente. Él lo va a hacer. Nada más, sé agradecido con las cosas que vas viendo que Dios hace en tu vida. Sé muy agradecido. Dale gracias a Dios por todo lo que tienes. Y que no has sido agradecido porque lo tienes, no fuiste agradecido, hiciste otras cosas y luego viene toda la presión, toda la opresión.
Vean cómo el salmista no dice al Señor, mira qué malos son ellos conmigo. No se está lamentando. Él simplemente le dice que vea su aflicción. No está acusando a nadie. No está señalando a nadie. Él simplemente sabe que está sufriendo. Y está llevando ese dolor al mismo Dios, que es el tribunal final, donde Él tiene la última respuesta. Es el único que puede dar solución. Y te voy a decir algo bien importante. La aflicción es el termómetro de quien tú y yo, o sea, tú y yo, a quién consideramos como soberano. En la aflicción se va a ver. ¿Quién es el soberano? ¿Quién es el que tiene todo el control, el omnipotente? ¿Quién es? Es Dios. Pero a veces nada más de lengua lo decimos y en el acto no lo hacemos. Y por eso le está pidiendo que sea liberado. Líbrame. Quiere que lo rescate, que lo saque de ahí, que lo arranque del peligro. Y nosotros hemos exclamado de esa manera: arráncanos de aquí, Señor. Libéranos con fuerza. Destruye a nuestros enemigos. Rescátame. Estoy apresado. Estoy oprimido. No puedo salir. Pero solamente Dios, mis amados, puede hacerlo. La salida, por supuesto que es real. Existe. Dios tiene el poder. No está pidiendo el salmista solo consuelo emocional. No está, ay Señor, dame paz. No. Él quiere ser liberado. Y nosotros también. Queremos ser liberados de las manos de Egipto. De esos exactores, esos que exigen el pago. De esos que nos están cobrando. De esos que quieren venganza. Pero te voy a decir algo más. Dice que ninguna condenación, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Escuchaste bien? Para los que están en Cristo Jesús. No para los que piensan, no para los que oran, no para los que creen en Cristo Jesús. Es estar en Él, es estar con Él, es estar para Él. Esa es la diferencia. Porque hay muchas incongruencias en la vida religiosa, que es lo que tenemos que evitar, es el objetivo. Como religiosos podemos tener muchas incongruencias. Queremos que Dios nos libre de esta ansiedad, pero nosotros no estamos obedeciendo. O estamos desobedeciendo y le pedimos a Dios que nos libre de esta ansiedad, pero no hay ningún compromiso para empezar a obedecer. ¿No se te hace incongruente? Por el amor de Dios, nosotros mismos con nuestros hijos, cuando nos piden algo incongruente, nosotros mismos no lo hacemos. Y perdón, el cerebro de Dios sin dimensión y el nuestro, el mío como de pulga y el de ustedes como de una hormiga un poco más grande, pero no hay mucha diferencia. Y por eso los pensamientos que tenemos son diferentes completamente a los de Dios. La perspectiva que tenemos es hacia las paredes y el techo y el piso. Dios tiene una perspectiva completa. Él ve todo el horizonte. Él ve el panorama completo. Y muchas veces Él calla porque sabe el fin de la historia. Y en ese proceso te está formando. Está haciendo lo que Él quiere hacer. La mujer o el hombre que quiere hacer de ti. Y bueno, muchas veces también en esta oración de líbrame, estamos orando, pero estamos abrazando al mismo tiempo aquello que nos destruye, lo seguimos abrazando y queremos que Dios nos, por el amor de Dios, o sea, salte de las redes sociales, deja esos lugares que tú visitabas, aléjate completamente de esas personas. Si tu problema es el alcohol, no vuelvas a probar ni una copita de vino, ni nada por el estilo, ni sidra. No es que es el brindis de Navidad o de la empresa, y tú, no pasa nada, toma agua. O sea, de verdad, pero aléjate completamente, sé radical. No puedes ser tibio, tienes que ser radical. Todo aquello que te obstruye y te ataca, y luego
lo abrazas y oras a Dios, mi amado, tú eres un manipulador, mi amada, tú eres una manipuladora, quieres manipular a Dios a tu antojo y Dios no puede ser burlado. Tiene que haber congruencia en lo que pedimos y la manera en la que vivimos. Y el salmista justamente dice, porque de tu ley no me he olvidado. O sea, él reconoce que esta palabra, esta es la ley de Dios, esta es la garantía. Esto no se va a quebrantar, no se va a fracturar, es la ley de Dios. Es inquebrantable, está perfectamente bien establecida. Y olvidar, mis amados, no es falta de memoria. Olvidar es dejar de obedecerle. Es dejar de vivir en santidad. Es dejar de exponerte a la palabra. Es dejar de meditar en la Escritura, razonar con tu cerebro lo que Dios te está diciendo a través de la palabra. ¿Qué dice? ¿Qué me dice a mí? ¿Cómo puedo aplicarlo y cómo puedo exponerlo con otros? Así es la Biblia. No es para que se quede ahí en una lectura, no es meramente para que tú la tengas de memoria. Por supuesto hay que memorizar la Biblia. Yo ya no tengo tanta facilidad para memorizar, pero afortunadamente cuando tenía la edad de mi tocayo, pues memoricé algo. ¿Verdad, tocayo? Le llevo como 20 años a mi tocayo. No, memoricé algo cuando era más joven y ahorita no tengo tanta capacidad para memorizar. Estaba oyendo a Danielita el otro día de memoria Romanos 12, Romanos 13 y Romanos 14, precioso. Y se tarda un rato en Romanos. Romanos 12, Romanos 13 y Romanos 14. Y es una bendición, porque esa palabra que tú memorizas, cuando te encuentres en aflicción, cuando estés arrepentido, cuando estés en una lucha, cuando estés en un proceso de restauración con Dios, esa palabra de Dios va a ser tu mejor herramienta. Así que los que hemos tenido oportunidad de memorizar, por favor, usémosla. En el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 7, fíjate lo que dice la Escritura y nos narra a los creyentes de la época de los jueces. Pero mis amados, el corazón del hombre no ha cambiado. El corazón del hombre lo cambia Jesucristo. Pero el corazón del hombre no ha cambiado. Y esto nos aplica también a nosotros. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron aquí los de Semilla de Mostaza, San Mateo, lo malo delante de los ojos de Jehová. Estamos en esa capacidad, mis amados, de equivocarnos, de hacer cosas que no son correctas delante de los ojos de Dios. Y olvidaron a Jehová su Dios. O sea, es decir, dejaron de obedecer. No es que te olvides, simplemente dejas de obedecer y empiezas a vivir conforme a tus pensamientos. Y entonces en esos pensamientos sirvieron a sus baales y a las imágenes de acera. Es decir, tú estableces prioridades. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadidura. Eso sí es la cita que me decía Rosy. Y esa es la prioridad. Pero cuando Cristo, su palabra, el Señor, no es nuestra prioridad, tú vas a levantar ídolos. Puede ser tú mismo, puede ser tu dinero, puede ser tu trabajo, puede ser tu esposo, tu esposa, puede ser un hijo, puede ser tu personalidad, puede ser, o sea, tantas cosas. Tenemos tanta tendencia a ser ídolos y dejar a Dios de lado. Y damos más importancia a las cosas que el mundo provee que a las cosas que un Dios santo, puro y justo te provee para que vivas bien y vivas en abundancia. Y por eso en Juan 14:15 el Señor Jesucristo dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Es muy sencillo, es una ecuación muy simple. Si me amas, guarda, aplica, pon por obra mis mandamientos, vive
conforme a mi palabra. Esa es la expresión santa de Dios. Y muchas aflicciones, mis amados, muchas tribulaciones, muchos problemas se agravan porque en lugar de proveer para el espíritu, proveemos para los deseos de la carne. Y la Biblia nos dice exactamente lo contrario. No proveas para los deseos de la carne. Pero ahí estamos, proveyendo, alimentando nuestra carne. Y se va haciendo, es como el Hulk, te vas deformando, te vas transformando, se te van rompiendo las ropas, todo, tu cara, tu rostro, tus pensamientos, pierdes la sensibilidad, todo el sentido común y empiezas a actuar como si no fueras de Cristo. Y si lo haces todos los días, o todas las semanas, o todos los meses, o durante muchos años, tu vida estará perdida. Y si Cristo llega en ese momento, aquí te quedas. No te vas a ir. ¿Por qué no podemos vivir de esa manera? Probablemente hay personas que sin duda se creían salvos y no eran salvos. Considera tu corazón. A lo mejor es momento de que tú hagas tus votos por Cristo y verdaderamente en silencio y en privado. Si has tenido una vida tan desordenada, pídele a Dios que te perdone y renueva tus votos con el Señor Jesucristo. Dile que Él gobierne tu vida, que Él sea el santo en tu vida, el que la proteja. Entonces estas aflicciones, mis amados, se agravan. Pero evidentemente no leemos la palabra, no oímos la palabra. Ahorita si guardamos silencio, bueno, todos están en silencio, ¿no? El único que estoy hablando soy yo. Pero así en silencio todos, se puede oír así poquitito de repente la voz de Matías, pero estos, ¿cómo se llama? Ventiladores, también se escuchan. Pero si ponen atención a su servidor, los ventiladores pasan a segundo término y los murmullos de Matías tampoco son, digo, a menos que se aviente un grito de esos de Tarzán, pues entonces sí, nos distrae a todos, ¿no? Pero así es, mis amados. Nosotros no es que estemos aquí nada más oyendo o asistamos. Si tu corazón no está dispuesto a poner en práctica esto, si tu mente no está dispuesta a ser renovada, estás perdiendo el tiempo en este lugar. La Biblia puede estar abierta, pero nuestra vida puede estar cerrada a la obediencia. Si tú no practicas la palabra de Dios, tus decisiones cotidianas, conforme a la palabra de Dios, tienen que ser renovadas. ¿Qué vas a renovar? Vas a renovar relaciones, vas a renovar ese amor al dinero o ese afán por el dinero. Algunos hábitos los vas a dejar. Tu lengua va a hablar con santidad, no va a hablar peladeces, ni doble sentido, ni groserías, ni majaderías, ni insultos, ni nada. Dice la Escritura que lo que hablemos sea de gracia para los oyentes, es decir, sean palabras favorecedoras para los oyentes. El bullying, las risas, la burla abierta, todo eso Cristo lo recibió por nosotros. Nosotros no tenemos por qué practicarlo. El orgullo, bueno, el orgullo no deja. Las redes sociales, todo mundo quiere rápidas sus redes sociales y subir historias de todo. Los perfiles que tienes hablan de lo que tú eres. Los comentarios que haces, las historias, todo esto, mis amados, me da mucho dolor decirlo, pero mucho de eso, si me permitieran ver su contenido, de verdad mucho sería basura. Pero así, pero extrema, basura extrema. O sea, ¿por qué, mi amado? ¿No sabes que eso es una puerta? Eso es una puerta. Lot escogió, dice que todas las planicies verdes, donde estaba el Jordán.
Y ahí luego estaba, ¿qué? Sodoma y Gomorra. Las puertas de sus tiendas donde él acampó daban hacia Sodoma y hacia Gomorra. Y él fue preso de todos ellos. Y Abraham, que le dijo, a donde tú escojas, a mí no me interesa, yo sé quién es mi proveedor, yo sé quién guía mi vida. Y él prosperó. Y con sus trabajadores formó un ejército y lo liberó. Lo liberó. Y ya ahí ya habían descendido ángeles y Dios ya había definido un juicio en contra de estas ciudades. Mis amados, Dios misericordioso, Dios juez. Esto no lo puedes separar. Él es misericordioso, pero también es juez. Si tú no quitas todo eso, estás dejando puertas abiertas. Debes de cancelarlo. Tu Biblia está abierta, pero tu obediencia está cerrada. Y bajo esas circunstancias, mis amados, tú no puedes tener una paz. Es que Dios dice que Dios me va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento y yo no la veo, sigo sin paz. Fíjate bien y revisa tu vida, revisa tus pensamientos, tus amistades, tus relaciones, tus comentarios, lo que permites en tu hogar. ¿Qué música escuchas? ¿Qué series ves? A mí me encanta el cine y me he salido de verdad, híjole, como 10 o 15 veces. Ya descompusión en el cine. Sí, de verdad. Y de verdad, y no porque me haya convertido en un fraile o algo por el estilo, simplemente pues no, hay cosas que definitivamente no quiero estar ahí. Entonces, mis amados, si tú cierras, puedes abrir tu Biblia, pero te cierras a la obediencia, no vas a tener esa paz, no va a haber perdón ni de Dios para tu vida porque no estás arrepentido, y sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Te tienes que arrepentir. No hay restauración, no esperes ninguna restauración, porque Dios es un Dios justo. No va a restaurar nada. No pierdas el tiempo con religiosidad, viniendo y esto y el otro. Si no lo pones en práctica, no va a pasar nada. No vas a ser transformado o transformada, ni tampoco la bendición de Dios te va a perseguir y te va a alcanzar. Eso dice la Biblia. Dice que estas bendiciones te alcanzarán. Y es porque como si te persiguieran y llegan a tiempo. Eso es lo que yo quiero. Espero que sea lo mismo que tú quieres. Y el salmista dice, defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Versículo 154. Ya le pidió a Dios que lo libere, pero le pide también que tome su caso, mi caso personal. Todos tenemos un caso personal. Rescátame, redímeme. Se sabe superado, sabe que él solo no lo va a poder hacer. Y está afligido por esta causa. Él ya hizo todo lo que pudo, pero no logró. Y necesita la intervención de Dios, necesita su poder, necesita su mano y pide al Señor que lo reviva por medio de su palabra. Esto, mis amados, mis palabras son espíritu y son vida. Esto va al espíritu de tu corazón, lo más profundo de tu ser. Y el Espíritu Santo les da vida. Las vas a poder vivir, las vas a poder ejercitar. Y ciertamente él está oprimido o se siente acusado. Y dice a Dios, tú eres mi abogado. Él sabe que él es su defensor, es el único que puede pelear su batalla. Es el juez justo. Y la Biblia dice que él va a hacer justicia a los suyos. Y no, de verdad, no te preocupes. Dios va a hacer justicia a los suyos. Siempre. Él es justo. Dice, mía es la venganza, yo pagaré. Él es el que se va a encargar de las consecuencias de tus opresores,
de esos soberbios que se burlan de ti, de todas esas personas del mundo que han afectado tu vida. Dios se va a hacer cargo, te lo prometo. Dios se va a hacer cargo. Pero no pierdas el tiempo en frotarte las manos y desear primero esa venganza que tu restauración, que tus pensamientos, que tus acciones, que tu persona. Empieza por ti y luego sigue con los de tu casa y luego aquí en la iglesia, que también somos la casa, y luego con los de afuera. No seas lumbrerita en la calle y obscuridad en tu casa. Por eso le dice: redímeme. Porque Él sabe que el Señor se va a hacer cargo a causa del afligido. Según el Salmo 140:12. Él se va a hacer cargo. Las causas del afligido el Señor las va a tomar. Y Él se va a hacer cargo. Y del derecho de los necesitados. Y entonces redímeme. Paga el precio, tú lo pagaste. Ese precio es lo válido. Rescatar, mis amados, es algo similar a redimir. Somos rescatados por esa sangre que Cristo derramó en la cruz. Somos redimidos. Es como de pariente redentor. Es algo que tiene un significado bíblico, pero ahorita no hay tiempo de explicarlo. Pero es que el que pagó el precio reclame tu vida y la mía. ¿Por qué? Porque le pertenecemos. Tenemos un dueño. Él es nuestro dueño. No estás solo. Él está contigo. Todos los días hasta el fin del mundo. Él está contigo. Mi amado, esta es una noticia espectacular, maravillosa. Él pagó ese precio. Tú estabas esclavo y yo también, y de momento en la vida podemos volvernos a esclavizar, porque el mundo esclaviza si nosotros descuidamos nuestro andar. Por eso dice la Escritura que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, porque si descuidamos, puede suceder que 7 veces caiga cualquiera de nosotros, pero de todas ellas, dice la Biblia, te va a levantar Dios. Sí podemos caer, pero no te vas a quedar ahí postrado. Éxodo 6:6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová. Yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. El mundo va a poner cargas pesadas en tu vida siempre. Aléjate del mundo. Y cuando estés en el mundo, sé luz en el mundo. Sé luz con tus compañeros de trabajo. Sé luz con tus compañeros de la escuela. Sé luz en tu casa, con tus padres, con tus hermanos, con tu familia no conversa. Sé luz. Sé luz aquí en la iglesia. A mí me bendice la gente que yo veo cómo sirve. Me bendice la gente que yo veo su diligencia, su amor al servicio, su amor a la palabra, su amor a Dios. Pero Él nos va a rescatar de esas tareas pesadas de Egipto. Y nos va a librar de esa servidumbre, porque luego estamos tan esclavizados a pesar de ser de Cristo, porque estamos descuidando esa comunión y estamos como sirvientes de esa concupiscencia que nos seduce todos los días, o diferentes días de la semana, o diferentes días del mes, o diferentes días del año, pero nos seduce. Y empezamos a servirle siendo de Cristo. Esto es incongruente. No tenemos por qué hacerlo. El Señor dice aquí mismo, en Éxodo 6:6 dice: y les redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¡Wow! El juez justo. Efesios 1:7, en quien tenemos redención, es decir, Él pagó el precio con su sangre, por su sangre, y perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
perdón de pecados. Arrepiéntete, Él puede perdonarte. La vida espiritual, mis amados, se sostiene por la palabra. Y mucho más cuando estamos atravesando por la aflicción. En el versículo 50 de este mismo salmo habíamos leído: ella es mi consuelo en mi aflicción, ¿se acuerdan? O sea, la palabra de Dios es mi consuelo. En esa aflicción, ¿quién me puede consolar mejor que la palabra? ¿Quién? No hay nada, no hay nadie que me pueda consolar mejor que esta preciosa palabra de Dios. Porque tu dicho, o sea, todo lo que aquí dice, nos da vida, nos ha vivificado, nos da nuestra causa, nuestro motivo. La Biblia, la persona de Jesucristo debe ser nuestra causa, debe ser nuestro motivo. El siervo sabe que no hay fortaleza espiritual sin la palabra de Dios. El siervo sabe que si no hay disciplina bíblica, es decir, ¿lees la Biblia? Si no lees la Biblia, mi amado, mi amada, ¿cómo puedes ser tú transformado? ¿Nada más por oír? Sí, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero la Biblia está puesta no nada más para que lo oigamos en la célula, en el discipulado y los domingos aquí, o pongas una predicación de Paul Washer o de MacArthur o de Miguel Núñez o de otro predicador o de Heriberto Hermosillo o alguna otra predicación que está bien. Selecciónalas nada más, que sean sana doctrina. No hay problema. Pero el punto, mis amados, es que si tú no te expones a la palabra de manera cotidiana, ¿cómo puede ser rescatada tu vida? Si no estás razonando en lo que Dios dice, razónalo. Dios conoce tu inteligencia. Razona lo que Dios dice y vas a ver qué objetiva, qué poderosa, qué puntual es. Por eso Dios puede revivir al siervo. ¿Cómo? ¿Cuáles son los elementos? La escritura, la oración conforme a la escritura, la obediencia, es decir, la aplicación de ese conocimiento de la escritura, lo pones en práctica, lo obedeces. La comunión que tienes con Dios, la comunión que tienes con la gente, compartiendo la palabra de Dios con todo el mundo, meditándola, razonándola, profundizando en ella. Es la única manera en la que podemos ser renovados. Razona la palabra, mi amado, tiene toda la objetividad, todo el sentido común. No es loca de verdad, perdón la expresión, pero está bien aterrizada, es bien puntual. A través de los años me he dado cuenta cómo Dios de verdad, todas y cada una de las oraciones y toda la palabra es verdad. Palabras fiel y verdadera es esta, dice Apocalipsis. Versículo 155. Lejos está de los impíos la salvación. Eso el salmista lo sabe y nosotros también. Entonces la pregunta lógica es: ¿por qué podemos nosotros como creyentes luego ser engañados y conducirnos impíamente, vivir impíamente? ¿Por qué? ¿Qué necedad? ¿Qué negligencia? ¿Qué rebelión? Qué horrible que seamos así, mis amados. Pero así pueden ser. Yo no quiero absolutamente nada con el pecado ni con la impiedad. Pero aquí dice la respuesta, dice: porque no buscan tus estatutos. Lejos está de los impíos la salvación. ¿Por qué? Porque no buscan sus estatutos, los estatutos de Dios. Es el diagnóstico, esa es la razón. Ahora, esto nos indica que no todo el mundo, escúchame bien, no todo el mundo está en un proceso espiritual, no todo el mundo está en un proceso espiritual. Cristo y su palabra es eficiente solamente para aquellos que la creen y la practican. ¿Me escuchaste? Cristo es eficiente solamente para aquellos que la creen y la practican. Es decir, no nada más la cree, Satanás la cree y la sabe de memoria, y si no, ve Lucas 4. Ve cómo citó la escritura y viene. ¿Y Cristo con qué le respondió? Con la escritura, pero en el contexto completo.
Él fue tentado y respondió con la Escritura. Entonces, no es nada más que la creas, es que la apliques, que la practiques, que la pongas por obra. Los impíos, mis amados, escúchame bien lo que te voy a decir, no son personas imperfectas, son iguales que nosotros. Simplemente son aquellas personas que viven sin reverencia a Dios. Pero hay personas muy inteligentes, con un coeficiente, con mucha capacidad para los negocios, con mucho carisma, motivadores, excelentes, personas súper cultas, preparadas, pero sin reverencia a Dios, sin temor a Dios, sin someterse al señorío de Cristo. Esto es lo que hace la diferencia. Inclusive actuando en contra de Dios. No tiene ningún compromiso, ni con la Biblia, ni con Dios, ni con nosotros como iglesia. No tienen piedad. Son absolutamente insensibles a la palabra de Dios. No hay sensibilidad, hay una dureza. Pero en esa dureza, si nosotros hacemos lo mismo que ellos y dejamos la palabra, dejamos de leerla, dejamos de meditarla, dejamos de congregarnos, es muy fácil que pase esto. Somos humanos, cuerpo corrupto, te juntas con cuestiones corruptas y te alejas de todo aquello que te puede purificar, que es la palabra, te vas a corromper. ¿Y esa impiedad cómo se manifiesta? Hay una ausencia total de la búsqueda de Dios. O sea, esas personas no van a buscar a Dios nunca. Dice, no hay quien busque a Dios. No, nosotros buscamos a Dios y estamos aquí porque Él nos buscó primero, nos encontró y hay una dinámica diferente. Ya tenemos un sentido, ya tenemos una instrucción, nada más le estamos obedeciendo, pero es lo que Él dice y Él nos capacita para que nosotros estemos aquí buscando su palabra, buscando alabarle, buscando ser exhortados, ser transformados. No rechazamos los estatutos, pero los impíos sí rechazan los estatutos. No quieren tampoco la autoridad de Dios. No anhelan absolutamente nada con el Dios que salva. No quieren nada de la salvación. Piensan que pueden ganar el mundo y jamás. El engaño es que no consideran que van a perder su alma. Van a estar como el hombre rico y el mendigo. El hombre rico hacía banquetes a cada rato. Y el mendigo nada más ahí con las migajas, pero luego ¿dónde estaba cada quien? Y ya no hay tiempo. Cuando él clamó, y ahí va a clamar y va a clamar, y esa es la angustia. Y eso es parte de las consecuencias. Clamarás y clamarás y clamarás, y nadie te va a escuchar. Y hay una barrera, es un espacio donde no puede accesar ni uno para un lado ni otro para el otro. Esas personas hacen todo lo contrario a lo que Dios dice. Versículo 156 del Salmo 119. Muchas son tus misericordias. El salmista sabe que Dios es un Dios misericordioso. Oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Ese Dios bíblico, misericordioso, pero como les dije, pero justo, y va a juzgar, y nada se va a quedar sin la justicia de Dios. Sí hay misericordia, pero también va a haber justicia. Así que tú no temas, no pienses que tú vas a juzgar a nadie. No fuimos llamados a juzgar a nadie, por eso hay un juez justo. Misericordia, mis amados, nos habla de una ternura profunda, de que no recibamos lo que merecemos, por una ternura profunda, por una gran compasión de ese Dios amoroso para con nosotros. Es el amor leal de ese Dios vivo, que favorece al necesitado, que es su hijo. Es un hijo necesitado, una hija necesitada. Una hija que volvió en sí como el hijo pródigo.
Si no, no habría esta parábola. Pero puede haber hijos pródigos aquí. Puede haber personas que, como dice el pastor Héctor, se fueron por las tortas. El hermano de Heriberto es el pastor Héctor. Se fueron por las tortas y finalmente se dieron cuenta que llegaron a un lugar peligroso y alejados de Dios y estaban comiendo junto con los cerdos, siendo que en la casa de su padre tenían toda la abundancia. Por eso existe esa parábola. Esta aflicción, mis amados, y esta persecución que siente el salmista comienza describiendo las características o el carácter de Dios, no comienza con, esto es madurez espiritual. Él empieza a hablar de las misericordias, de lo misericordioso que es Dios, reconociendo la misericordia, no describiendo todas sus penas. Él sabe que Él es un Dios justo y está alineado completamente al veredicto y al estándar de Dios. Y escúchame, atención, nosotros tenemos que estar alineados al veredicto de Dios, a los dictámenes justos de Dios, a sus decisiones, a su palabra. Porque muchas veces queremos que sucedan las cosas, pero no estamos alineados a ese veredicto. Y ese veredicto puede decirnos que nosotros estamos equivocados y que nosotros somos los que tenemos que cambiar y que nosotros tenemos que ser transformados y que no hemos valorado a aquellas personas que realmente nos aman. Y nuestros ojos y nuestros pensamientos se han desviado hacia cosas del mundo que no tienen nada que ver con Dios. Entonces tenemos que ubicarnos. En Éxodo 34, versículos 6 y 7, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero escúchame bien, está toda su misericordia, todo su perdón, todo su amor. Pero dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. De ningún modo. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mis amados, nosotros luego somos muy ligeros para hacer las cosas que no agradan a Dios y no te das cuenta que todo esto es parte de la herencia espiritual que le damos a nuestros hijos, el ejemplo, las puertas que abrimos en nuestro hogar. Queremos que nuestros hijos amen a Dios y nosotros llevamos una vida de aborrecimiento, de pleitos, de celos, de iras, de contiendas, de disensiones, de cosas perniciosas, pecaminosas, sexualizadas, llenas de ira, llenas de impiedad, y queremos la bendición de Dios para nuestros hijos. Por el amor de Dios, ubica tu vida. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Él se encuentra y sabe que hay enemigos poderosos, está afligido, está casi en el suelo, pero él, y la clave es que los testimonios de lo que Dios nos cuenta aquí en su palabra, de todas las historias que Dios cuenta, son verdad y pueden fortalecernos y levantarnos, porque nos da ejemplo en Moisés, nos da ejemplo en Daniel, nos da ejemplo en los amigos de Daniel, nos da ejemplo en José, nos da ejemplo en Josué, nos da ejemplo, mis amados. Y esas historias nosotros las tenemos que tener aquí, porque esas mismas historias Dios las sigue dibujando y las sigue formulando en tu vida y en la mía, si estamos dispuestos a honrarle y obedecerle y a reconocerlo como el Señor de nuestra vida. La oposición puede ser real, puede ser numerosa, pero podemos mantenernos firmes en la palabra. Estos perseguidores acosan, actúan con hostilidad, no es padre. Es una hostilidad activa, una presión sostenida. Pero estos enemigos son por dos razones. Una, porque viven en un mundo caído.
No lo voy a leer, pero por favor anota Salmo 37, versículos del 12 al 14. Y la segunda razón, cuando nosotros somos fieles a Dios, esta fidelidad a Dios va a generar que el mundo produzca resistencia. Y puedes leerlo también ahí, no lo voy a leer, en Juan 15, versículos del 18 al 20. Y el siervo de Dios, mis amados, no se sorprende de tener enemigos. No se sorprende de todo este ataque que recibe del mundo. La sorpresa sería que pensara que el cristiano fiel va a ser aplaudido. Cristo mismo fue perseguido a causa del Evangelio, a causa de las buenas noticias, a causa de la salvación que Él vino a entregar por nosotros. La fidelidad a Dios, mis amados, siempre va a traer fricción. Inclusive en la misma casa. Va a haber en la misma casa quien no cree y quien crea. Y como ya me queda poco tiempo, voy a tomar nada más los versículos. Déjame ver dónde estoy. Del 157 voy a tomar nada más así. Ciertamente, mis amados, los enemigos, los perseguidores se pueden multiplicar, pero mayor es Jesús que está en nosotros que el que está en el mundo. En la circunstancia que estés viviendo, toma una porción de la Escritura contraria a lo que estás viviendo. Esa porción es verdad. Ese es un testimonio de Dios. Esa es palabra de Dios poderosa para contrarrestar en tu persona todo aquello que te aflige. Y esa palabra será suficiente para sostenerte. Y el salmista dice en el versículo 158, dice, veía a los prevaricadores y me disgustaba. Él no le gustaba estos traidores. Un prevaricador es un traidor. Y es horrible cuando una persona en Cristo traiciona el Evangelio, traiciona a Cristo y menosprecia el Evangelio, sí. Y puede pasar. Pero hay personas como Pedro que lo negaron 3 veces. Pero hay personas como Judas que lo entregó y no se arrepintió. Prefirió ahorcarse. No se arrepintió. Entonces, mis amados, a nosotros nos puede herir y nos puede lastimar y nos puede doler como al salmista aquellas personas que le dan la espalda al Evangelio y se disgustaba, no le gustaba esto, porque no guardan sus palabras. Esa era la razón. Cuando la gente, el creyente o el incrédulo permanentemente no guarda la palabra de Dios. Pero el creyente que supuestamente guardamos la palabra de Dios, déjala de guardar, déjala de vivir, déjala de practicar y lamentablemente tu vida se irá al hoyo. Aunque dice la Escritura que Él es el que rescata del hoyo tu vida, de modo que te rejuvenezca como el águila. Versículo 159. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Él está diciendo, no se está luciendo porque él, mira cómo leo la Biblia, mira cómo asisto al discipulado, no. Yo amo tus mandamientos, pero está agradeciendo la acción de Dios y que por esa acción de Dios Él ama sus mandamientos. Entonces, esos mandamientos que Él ama, le pide a Dios que los haga vida para que lo vivifique, para que pueda tener una forma de vivir diferente a la que está teniendo en medio de esa angustia, de esa aflicción y de esa tribulación. Y termina diciendo, la suma de tu palabra, es decir, toda esta palabra, la suma completa de la palabra, y eterno es todo juicio de tu justicia.
La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Qué hermoso es Dios, mis amados. Qué hermoso es Dios, que esta suma de la palabra es verdad. Todo esto, no hay nada, absolutamente nada en este libro maravilloso. 66 libros perfectamente con una concordancia. Todo el Antiguo Testamento hablando desde Génesis de Jesús, de la venida del Salvador. Perfecto, no puede haber una en diferentes épocas, diferentes cuestiones culturales, sociales, diferentes países, diferentes formas de cada una de las personas que Dios utilizó para que se escribiera la Escritura. Entonces, mis amados, por el amor de Dios, busquemos a ese Dios santo, a ese Dios bueno. Arrepiéntete de todo tu corazón, pídele perdón y vuelve a Él. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él se duele de tu pecado. No solamente lastimas a las personas que te rodean, no solamente te lastimas y te haces daño tú, pero el pecado es como el masoquismo, son como esos que se lastiman a sí mismo, como algo sádico, algo que solito te daña y sigues dañándote. Y ve a los asesinos en serie, ve a los violadores en serie, ve a todos los del crimen organizado, hacen una y hacen otra y hacen otra y hacen otra. Pero de ahí mismo el Señor es capaz de rescatar a personas para llevarlas a su reino, limpiarlas, transformarlas y que aún prediquen el Evangelio. Vamos a orar.